Bienvenidos al Ministerio Altar Familiar. Es momento de adorar y alabar el nombre de Dios. Comparte este momento especial con familiares y amigos. Dispongan su corazón para que Dios hable a sus vidas. Prestos a oír su palabra. En el versículo 2 dice: y Moisés llamó a Bezaleel y a Oholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrendar más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Bien, el tema que vamos a ver hoy es acerca de la generosidad. Y quiero que podamos entrar en contexto para que puedas entender, porque ya esto lo habíamos visto, no sé si se acuerdan de la enseñanza, en Éxodo capítulo 25. Cuando tocamos el capítulo 25, tocamos acerca de las ofrendas y dijimos que el pueblo tenía varios tipos de ofrenda. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Había varios tipos de ofrenda, ¿ok? Muy bien, holocaustos, expiación, ofrendas de paz, muy bien. Ofrenda por la culpa, ofrenda por el pecado, ¿verdad? Había varios tipos de ofrendas. Pero en lo que se refiere al tabernáculo, Moisés le dijo al pueblo que trajeran ofrenda a Jehová. Todo aquello que saliera de su voluntad, todo aquello que saliera de su generosidad. Cuando yo busco la palabra voluntad, voluntario, voluntaria, generoso en la Biblia, todas provienen de una raíz hebrea que es naudib y significa libre, generoso, noble, abundante, corazón dispuesto. Esta palabra significa libre, generoso, noble, abundante, corazón dispuesto. Es lo que significa la palabra generoso, voluntario. Todos provienen de esa raíz. Entonces, cuando Dios le pidió al pueblo que se levantaran hombres, efectivamente, cuando dice que toda la congregación salió, quiero decirte, hermano, que solamente salieron los que cumplían este requisito. Es decir, hubo porcentaje del pueblo que no salió a ofrendar porque no tenía corazón voluntario. Diga conmigo: corazón voluntario. No todos aquellos que están dentro de la obra del Señor tienen un corazón voluntario. No todos aquellos que están dentro de la obra del Señor tienen un corazón generoso. De hecho,
yo me he encontrado con personas que no son cristianas y son generosas. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que no son cristianas y son desprendidas? Sí, creo que todos nosotros nos hemos encontrado. Yo recuerdo de un tío en Colombia que era muy desprendido. Era tan desprendido con sus cosas que su esposa tenía que colocarle frenos. Porque si no le colocaba frenos, entonces capaz si se quedaban sin casa el otro día. Entonces, y creo que, no sé si recuerdo en la célula, Manuel hablaba de un familiar que también no le importaba nada, sino Manuel era generoso y dice que hasta la comida que compraban para la compra de la comida, la daban. Y entonces cuando le preguntaban al Señor, ay, ¿y la compra que hicimos para la casa? Ya la di, ya la regalé, ¿no? Ay, nosotros, bueno, ay, Dios va a proveer. No sé qué expresión usaba Manuel, pero recuerdo que Manuel contaba ese testimonio. Y afuera nos encontramos con personas desprendidas de las cosas materiales. Desprendidas, no les importa lo material. Pero también nos encontramos con personas duras para ser generosos. ¿Se han encontrado también con esas personas? Personas fuertes. Personas que, por supuesto, en el vocablo maracucho, ¿verdad? ¿Cómo le llaman a eso, Darwin? Agarrado. ¿Y qué le dicen del codo? Ah, codo. Codo. Bueno, hay varios refranes. Ya veo que hay varios. Pero cuando venimos al servicio del Señor, el 100% de las personas no tiene un corazón generoso, porque un corazón generoso no se desprende por casualidad. Escuche bien, un corazón generoso se cultiva en la presencia del Señor. ¿Dónde se cultiva? Es decir, que entre más busques de Dios y lo conozcas a Él, más desprendido vas a ser de lo material. Entre más conozcas a Dios, más generoso eres. Entre menos conozcas a Dios, menos generoso eres y más excusas vas a sacar. ¿Más qué? Excusas y argumentos. Entonces estaba el pueblo de Israel, sale, ¿verdad? Ya esa historia la hemos contado todo este tiempo. Está en el monte Sinaí el pueblo de Israel y Dios le dice a Moisés, dile a mi pueblo que se levanten personas voluntarias. Dios jamás obligó al pueblo. ¿Qué dije? Dios no obligó a nadie. Dios no le impuso a nadie nada. Dios simplemente le dijo a Moisés, Moisés, quiero que se levanten personas voluntarias, generosas, nobles, abundantes. ¿En qué abundaban esas personas? En su generosidad. No se trataba de cantidad, no se trataba de un monto en específico, se trataba simplemente de una actitud en el corazón de la persona. Y quiero que vayas conmigo a 2 capítulos de la Biblia en que Dios no obliga a nadie, sino que del corazón de la persona sale un efecto de darle al Señor. Y el primero que vemos en ese ejemplo allí, Abraham, quiero que te vayas, ya lo vimos, Génesis capítulo 14. Versículo 17, mi hermano, dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, ¿le dio qué? Le dio los diezmos de todo lo que había ganado a Abraham en ese momento. Quiero contarte la historia. Resulta y acontece que
de forma cíclica en los tiempos de antes y hoy en día también se ve, se levantan gobernantes y reyes que quieren conquistar tierras. Así es que se ganaban las tierras. Se levantaba alguien y decía, bueno, vamos a armar un ejército y nos vamos contra Colombia, contra Venezuela, contra un país de Europa, contra cualquiera que estos se imaginaban. En el oriente era así. Se levantaban e iban contra una ciudad y si las lograban vencer, destruían a la ciudad, se quedaban con lo bueno del botín, de los animales, y se quedaban con la ciudad y expulsaban a las personas de la ciudad. En esta época se levantaron 5 reyes. ¿Cuántos reyes se levantaron? Y del otro bando habían 2 reyes. Entonces, estos 5 reyes evidentemente destrozaron a todo el bando que se había levantado. Los destruyeron, los sometieron. Dentro de esta ciudad que sometieron, que fue Sodoma, esta ciudad que lograron destruir se llamaba Sodoma, estaba un hombre llamado Lot, que era sobrino de Abraham. Abraham le llega la noticia y le dice, tú sabes que un grupo de reyes se levantó contra Sodoma y destruyó pues parte de la ciudad, se quedó con lo mejor. Pero dentro de eso, dentro de ese grupo está tu sobrino Lot. Cuando Abraham se entera de esto, Abraham dice que armó un grupo de personas que pudiese pelear. La Biblia reporta que Abraham solamente logró reunir 318 personas. ¿Cuánto dije? 318 personas. Y escuche bien, la cantidad que hacía los 5 reinos era más de 1000 y miles de personas. Miles y miles de personas. Abraham, 318. Vamos a guerrear contra ¿cuántas? Tienen a mi sobrino. Voy en fe. Voy con la mano de Dios. Abraham se acerca para guerrear contra ellos, para salvar a su sobrino Lot. Y dice la Biblia que Dios le dio la victoria a Abraham. ¿Con cuántas personas? ¿Y con cuántas eran? Miles y miles de personas. Lo que quiere decir es que Abraham venció con su fuerza al enemigo o con la mano de Dios. Evidentemente fue la mano de Dios quien le dio la victoria. Y cuando él viene de la victoria, que viene con el botín, se le aparece un personaje que ya vimos en la Biblia, que era la teofanía de Jesucristo. ¿Qué era? Este personaje se llamó Melquisedec y su título es Rey de Salem, que es Rey de Paz y Rey de Justicia. Los únicos 2 títulos que se le atribuyen ¿a quién? A Jesucristo. Rey de Salem, que es Rey de Paz y Rey de Justicia. Este Melquisedec, ya esto lo vimos en Teofanías, cuando si usted no ha visto la prédica de Teofanías, que ahí explicamos detalladamente todas las teofanías que hubieron, que es la manifestación de Jesús aquí en la tierra en la antigüedad. Jesús mismo se manifestó haciendo una presencia sobrenatural de una persona. Este Melquisedec se aparece delante de Abraham y le dice estas palabras: bendito seas, Abraham, y bendito sea el Dios que te dio la victoria. Esas fueron las palabras de Jesús para Abraham. Abraham, ¿qué hizo? ¿Qué salió, mi hermano, de su corazón? Porque en ningún momento Jesús le dijo, dame el diezmo. O ustedes ven ahí que Jesús le dijo eso. Pero ¿qué salió de una forma voluntaria de Abraham? Darle el 10% o el porcentaje que él había establecido de todo lo que había ganado. Todo eso se lo dio a Abraham con un corazón generoso, con un corazón voluntario. No hubo obligación, no hubo normativa, tienes que dar el 10. No, nadie le dijo eso. Tienes que dar ofrenda, nadie le dijo eso. Simplemente salió de corazón. Lo que estaba haciendo Abraham era una señal de lo que venía. Ahora sígame por favor y vámonos al otro versículo. Y quiero que te vayas a Génesis capítulo 28.
desde el versículo 10. Dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu semilla. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Lo vemos en el versículo anterior, ¿ok? En el versículo anterior él mismo dice casa de Dios y puerta del cielo. Betel significa casa de Dios, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fueres Dios conmigo y me guardares en este viaje en que voy, y me dieres pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esa piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré sobre ti, apartaré para ti. Entonces vemos la historia, otra vez le cuento el contexto. Jacob engaña a su padre Isaac, su padre está ciego, Jacob se hace pasar por su hermano Esaú, se presenta delante de su padre, el padre le dice, ¿eres tú Esaú? Y le dice Jacob, sí, yo soy. Pues parece la voz de mi hijo Esaú, acércate para que te toque. La diferencia entre Jacob y Esaú era que Esaú era velludo, tenía mucho pelo. Y Isaac pidió que se acercara a Jacob para tocarlo. Jacob, ya preparado por su madre le había colocado un pelo de los animales, ¿verdad? Y se lo había colocado, se lo había adosado al cuerpo para que cuando su papá lo tocase, él dijera, ah, sí, es Esaú. Porque Jacob era lampiño, no tenía pelos. Entonces, Jacob logró que engañara a su papá, pero ya él tenía la promesa de la primogenitura, ya la tenía. Así que Isaac bendijo a Jacob. Esaú llega con la comida que su padre le pidió y se pone muy bravo porque su padre ya había declarado la bendición sobre Jacob. Esaú dijo, voy a matar a mi hermano. ¿Qué dijo Esaú? Voy a matar a mi hermano Jacob. Cuando la mamá supo que Esaú ya estaba dispuesto a matar a su hermano, entonces llamó a Jacob y le dijo, huye, vete rápido a que tu tío Labán, vete para allá, porque tu hermano te quiere matar. Estando Jacob huyendo, llega a una zona que se llama Beerseba. Esa zona de Beerseba o Beersebat, esa zona era lo que Dios había prometido para Abraham y Isaac. Pero Jacob estaba en ese momento allí y se recostó a dormir. Y vino y Dios se le apareció, y una escalera que tocaba la punta de la tierra llegaba al cielo, y bajaban ángeles y le servían a Jacob, le daban comida. No se distraiga, mi hermano, tranquilo, la niña no está haciendo nada de bulla. Tranquilo, tenga tranquilidad, está bien, escuche la palabra del Señor. Entonces viene este sueño que tiene Jacob y dice, se levanta y dice, este es Dios, Dios se me ha aparecido. Entonces cuando Dios se le aparece y él reconoce que es Dios, dice que agarró una piedra
agarró vino y entonces lo derramó y dijo: voy a declarar que este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Por eso ese lugar lo llamó Betel. ¿Por qué? Porque dijo: esto es casa de Dios, no puede haber otra cosa. Dios está en este lugar. Entonces Jacob hizo un compromiso con Dios y le dijo: Señor, si tú me bendices, si tú me llevas en paz y me retornas en paz, si vas conmigo en todo momento, yo te adoraré, tú serás mi Dios, y el diezmo de todo lo que tengo apartaré para ti. Pregunto, ¿Dios le dijo: apártame el diezmo? ¿Quién dijo? ¿Quién se comprometió? ¿Quién se comprometió, mi hermano? Jacob. Nunca le dijeron: da el diezmo. ¿Qué le dijo Jacob? Señor, si tú me bendices, si tú vas conmigo, si tú me llevas en paz y me traes en paz, Señor, yo te serviré, tú serás mi Dios y el diezmo voy a apartar para ti. Salió de un corazón que tuvo un contacto con el verdadero Dios. Salió de un corazón que se movió en fe para el verdadero Dios. Jamás fue por obligación. Jacob hizo un compromiso para que en sus generaciones toda la gente que fuera bendecida por Dios pudiese darle a Dios de su corazón generoso. Pasado los años, mi hermano, cientos y cientos de años de un hombre llamado Moisés, Dios empieza a declararle a Moisés las normativas. Y dentro de las normativas, Dios le dijo: lo primero de tus ovejas, lo primero de tus hijos y lo primero de tus cosechas será mío. Se lo dijo Dios. En ese momento, cuando empiezan las normativas acerca de eso, Dios estaba hecho un compromiso que tenía ¿quién con él? ¿Quién tenía, mi hermano? Jacob. Jacob y sus generaciones, las 12 tribus, tenían un compromiso con Dios de que si Dios lo bendecía, entonces ellos iban a servir a Dios, iban a declarar que Dios es su Dios, iban a apartar de su corazón, de su voluntad, iban a apartar una ofrenda o un diezmo para el Señor. No se trataba de cantidad, mi hermano. No se trataba de cantidad. Se trataba de un corazón generoso. ¿Cómo se desprende esto en la vida de Jacob? ¿Qué pasó antes para que Jacob dijera eso? Jacob tuvo un encuentro con Dios. ¿Qué pasó Abraham, mi hermano, antes de que Abraham soltara el diezmo? ¿Qué pasó antes de eso? ¿Con quién tuvo un encuentro? Con Jesús. Con Jesús. Y eso lo movió en fe para apartar lo que Dios le había permitido tener en victoria, apartar algo para él. Dios quiere que se levanten corazones generosos, no que la gente te obligue. Por eso, mi hermano, le digo y le reitero: el diezmo, la ofrenda no es una obligación. Tiene que salir del corazón de usted si usted ha sido transformado por Dios, si usted ha tenido un encuentro con Dios. El hecho de que el diezmo haya sido una normativa para el pueblo de Israel, se lo estoy demostrando con la palabra, y le estoy diciendo que eso salió cientos y cientos de años después que Jacob se comprometió e hizo compromiso con Dios. Jamás Dios le impuso eso. Por eso, cuando usted vea y vaya a una congregación donde le estén diciendo: porque si no diezma, porque hay la ofrenda, porque eso es mentira. Mentira. ¿Por qué? Porque la ofrenda y el diezmo tienen que salir de tu corazón para Dios. No que el pastor te obligue, que el líder te obliga, tienes que hacerlo. Pero ¿sabe por qué lo hacen las iglesias, mi hermano? Y se lo dije a los líderes de hacerlo. ¿Sabe por qué las iglesias lo colocan como una imposición? Porque sabe que hay pocos corazones generosos. Pocas personas que han tenido un impacto con Dios. Entonces esas pocas personas son las que ofrendan. Entonces ellos tienen que tomar
algún argumento, alguna iniciativa, una verborrea, llenarse de argumentos, sacar versículos de la Biblia para decir tienen que diezmar, tienen que ofrendar, tienen que hacer esto. Y no es así, mi hermano. La ofrenda, el diezmo es algo voluntario. Tiene que salir de tu corazón. No puede ser una obligación. Y cuando sale de tu corazón, créeme, mi hermano, la Biblia dice el corazón voluntario, ¿qué significa? Generoso, noble, abundante, corazón dispuesto. Lo que salga de tu corazón no se trata de cantidad. No se trata de cantidad. Y lo vimos en la palabra del Señor. Jamás se trata de cantidad. Quiero llevarte a la Biblia en varios pasajes de gente generosa, mi hermano. Está llena la Biblia, pero no puedo tocar todos los versículos. Solamente quiero tocar algunos de ellos. Primera de Reyes, capítulo 17. Versículo 8. La historia la conocen muchos de ustedes. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Ya habíamos visto la historia, ¿verdad? Elías oró, estaba el reinado de Acab y Jezabel, ¿cierto? Y Elías ora a Dios y le dice, Señor, que no haya lluvia. Y en ese tiempo no hubo lluvia. La Biblia reporta que fueron aproximadamente 3 años en los que no hubo lluvia. Y usted sabe cuando no hay lluvia, ¿verdad? Los campos pues no fructifican, hay escasez, hay hambruna. Y esta mujer, esta viuda, ¿sabe cómo era la condición de las viudas anteriormente? Que dependían del marido en el 100% de la provisión. Ellas se encargaban del hogar y el marido pues era el que salía a proveer. Entonces esta viuda había quedado sin nada, había quedado con pocas cosas. Y este profeta Elías, Dios le dijo, quiero que te vayas a esa viuda porque allí te tengo comida. Imagínate, allí te tengo comida. Cuando Elías llega a ver el panorama, tal vez Elías quizás en el camino se imaginaba, bueno, hay comida, gloria a Dios. Esta mujer debe tener la cena llena y no le afectó la hambruna. Bueno, vamos para allá. Dice la Biblia, reporta en el primer versículo que Dios ya había tocado el corazón de la mujer. Ya esta mujer había tenido un encuentro con el Señor, mi hermano. Y cuando tú tienes un encuentro con el Señor, tu corazón es generoso. Porque el que hace que tú seas generoso es la presencia de Dios en tu vida. Entre más conozcas a Dios, más generoso eres. Y entonces esta mujer estaba allí. Elías le dice, bueno, para que me dé comida.
Y esta mujer le dice, Señor, mira, solo me queda este poquito de masa y este poquito de aceite, y lo voy a hacer para mí y mi hijo, y ya después pues nos vamos a tirar a morir, porque ya no tenemos más. Imagínate, en el momento, para cualquier persona que tal vez Dios no le haya dicho nada, dice, bueno, ¿y para qué me trajo Dios para acá si este está peor está en una peor condición que yo? Pobreza extrema, no había comida, no había alimento, y le vengo yo a quitar la comida. Pero Elías, lleno de esa presencia de Dios, ¿verdad? Ya sabía la palabra que Dios le había dado, y como ya sabía la palabra que Dios le había dado, simplemente él habló lo que Dios le estaba diciendo. Dice, yo te voy a dar comida a través de esta mujer. La característica de esta mujer, mi hermano, era de Sidón, Sarepta de Sidón. Era una mujer extranjera. ¿Era una mujer qué? Lo que quiere decir es que Elías iba a ser bendecido por alguien que no era su pueblo. Y cuando entonces estaba allí con esta mujer, Elías le dice, está bien, mujer, yo sé que te vas a quedar sin comida, yo sé que es el último bocado, lo que vas a preparar lo preparas para mí primero, y después te vas a hacer para ti, para tu hijo. Parece un poco este mensaje un poco pasado, ¿verdad? Ay, sí he pasado. Hoy le voy a dar comida a él y a mi hijo lo voy a dejar morir de hambre. Pero esta mujer ya había sido tocado por Dios. Había sido ¿qué? Tocada por Dios. Y hizo conforme al profeta le dijo. Y el profeta le dijo estas palabras, mi hermano. Si tú lo haces así, ni la harina ni el aceite escaseará. La Biblia dice que esta mujer creyó, le dio todo lo que tenía, todo su sustento, y la Biblia reporta que mientras ese promedio de lluvia que no hubo en la tierra, dice que Dios sostuvo a la mujer y a su hijo con aceite y con harina en abundancia, porque un corazón generoso es bendecido por Dios. Jamás Dios te va a pedir algo que tú no puedas dar. Lo que te pide es para bendecirte y retribuirte. Es Dios quien te bendice. Es Dios quien te da la oportunidad de que tú puedas sembrar conforme a lo que Él te ha dado. Y eso lo aprendimos también cuando el pueblo salió de Egipto, ¿verdad? Un día, el día que ellos salieron, la Biblia había dicho, dice proféticamente, Dios le había dicho a Moisés, Moisés, estando en el monte Sinaí, antes que todo esto hubiese acontecido, el primer encuentro que Dios tuvo con Moisés allí en el monte Sinaí, o que Moisés tuvo con Dios, allí estaba Moisés y Dios le dijo estas palabras: y yo no sacaré a mi pueblo con las manos vacías, sino que yo lo colocaré en gracia para que todo el pueblo de Egipto se desprenda de lo que tiene y se lo dé, y dejaré sin nada a Egipto. Y el día que ellos salieron, puedes buscarlo, Éxodo capítulo 12, Éxodo capítulo 13, allí está, el día que ellos salieron, dice la Biblia, y Dios colocó gracia, de tal forma que los egipcios se desprendían de todo lo que tenían y le daban al pueblo: váyanse, váyanse, queremos que se vayan. Y le dieron todo: oro, vestidos, piedras preciosas, de todo le dieron. Cuando ellos están en el monte Sinaí, 2 meses después, están en el monte Sinaí, Dios le dice estas palabras: quiero que me traigan ofrenda de su voluntad. No tenían excusa, mi hermano, de que no tenían ofrenda, porque ¿quién los había bendecido antes, 2 meses antes? Con todo lo que Dios le estaba pidiendo: oro, vestido, plata, bronce. Todo lo que le pidió Dios era de lo que le había dado primero, anteriormente, 2 meses antes. Entonces, mi hermano, Dios jamás te va a pedir algo que no tienes, porque no se trata de cantidad, se trata de un corazón voluntario, un corazón generoso. Y eso es lo hermoso de la palabra del Señor. Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29, mi hermano, acompáñeme allí. Versículo 6.
Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ¿ofrecieron qué? Voluntariamente. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido. Dígalo. ¿Alguien los obligó? Y era el rey. Hermano, era el rey David. Podía obligarlos, pero dijo, tráiganmelo voluntariamente. ¿Qué estaba pidiendo David en ese momento? David ya estaba en sus últimos años de reinado. Ya estaba por colocar a uno de sus hijos en el reinado, que fue Salomón. Pero David quería construirle un templo al Señor. Y Dios le dijo a David, mira David, no puedes construirme el templo a mí. Es que tú estuviste en unos días de mucha guerra, derramaste mucha sangre, pero yo voy a levantar a alguien después de ti, al cual voy a dar paz en todo su reinado. Salomón no va a tener que guerrear y nada de eso, ni vivir batallas. Voy a darle paz, y esa persona que levantaré de ti es la que me hará templo. Pero David tenía un corazón tan emocionado por hacerle templo al Señor, que él dijo, bueno, Señor, entonces permíteme por lo menos preparar todo el camino para que mi hijo lo haga. Así que le preparó todo el camino para que él tuviese todos los requerimientos necesarios para hacer el templo. Y hizo un llamado a todo el pueblo, a príncipes, a los que estaban en el reinado, al pueblo. Usted puede leer el capítulo. Hizo un llamado a aquellos que quieran ofrendar para el templo del Señor, vengan. Y la Biblia reporta que se levantaron muchas personas, príncipes también, que dieron con un corazón voluntario. Hechos capítulo 4. Vámonos al Nuevo Testamento. Hermano, el libro de los Hechos es un libro maravilloso. Si usted lo lee varias veces, hermano, no va a parar de llorar. Es increíble lo que reporta el libro de los Hechos. Una generosidad de parte de esta gente impresionante. Es un reto poder imitar eso. No creo, bueno, no sé si hay personas que de repente hayan imitado esta fe tan fuerte y estas personas tan llenas de Dios. La Biblia dice que en Hechos capítulo 2, los apóstoles, los discípulos del Señor fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Fueron llenos de qué? Del Espíritu Santo. Es decir, que esto que voy a leer posterior a este evento, lo primero que ocurrió en ellos es que Dios tuvo un encuentro con ellos y la presencia de Dios vino a vivir dentro de ellos. Ahora mira lo que hace que la presencia de Dios esté llenando la vida de una persona. Quiero que te vayas a Hechos capítulo 4, versículo 34. Hermano, esto es uno de los tantos versículos de Hechos. Uno de los tantos versículos. Puedes leer el Hechos capítulo 2, también todo el capítulo, y vas a ver lo hermoso de esto. Versículo 34. A ver. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel. ¿Sí estoy leyendo bien? No, este es 5. 4:34. Yo sí dije, Dios mío, me equivoqué. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre,
Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé, uno de los tantos discípulos que se levantaron en el ministerio. Bernabé con un corazón generoso, con un corazón voluntario. Nadie lo obligó, mi hermano. Los apóstoles no le pusieron un arma a Bernabé y me vas a vender, esa heredad es mía, así te dice el Señor, he profetizado sobre ti que viene hambre si tú no me das esa heredad. Mentira. ¿Sabes qué hizo Bernabé con un corazón lleno de Dios? Sencillo. Vendió lo que él tenía, una de sus heredades, y aquí está el dinero, se lo puso a los apóstoles. Nadie lo obligó a hacerlo. Nadie le dijo, te vas a condenar si no lo haces. No, mi hermano. La Biblia dice que estaban tan llenos del Señor que no había necesitado entre ellos. Toda la gente suplía las necesidades del otro. ¿Qué tiene? ¿Qué necesita? Aquí está. Y esto, y todos tenían todo en común. ¿Quién hizo eso, mi hermano? ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo en la vida de cada persona. Por eso, mi hermano, me lleno de autoridad para decirle esto. Y nadie que venga a venir a refutarme, a sacarme versículos de la Biblia, a referirme mandamientos de la Biblia, porque sí los hay. Usted puede sacar mandamientos de la Biblia acerca de ofrenda y diezmo. Yo le voy a sacar de dónde nació todo. Todo nació de un corazón generoso. Nunca fue una imposición. Lo que tú hagas va a depender de la relación que tengas con Dios. Entre más metido estés con Dios, más desprendido eres. No necesita nadie obligarte a nada. Simplemente lo das porque Dios ha nacido en tu vida, ha crecido, es el que llena tu vida. Sabes que de Él viene la provisión. Hermano, y los apóstoles estuvieron en hambres, estuvieron en problemas, estuvieron en naufragios, estuvieron en cárceles. Y tú puedes decir, oye, pero estos hombres tanto que dieron a la obra y cómo que Dios permitió tantas cosas feas. Sí, mi hermano, porque en el servicio vas a encontrar todo esto. Sufrimientos, sacrificios, cuestiones que tienes que sembrar. Y aun cuando siembres, no quiere decir que no vas a pasar dificultades. Entonces, si te han vendido un evangelio donde dices, si tú das, vas a ser prosperado y todo va a ser bien para ti. No, eso no es así. Si tú das, Dios te va a bendecir, pero también vas a pasar por el proceso, vas a pasar por pruebas, dificultades, pero en medio de la prueba, Dios se levanta a favor tuyo. Dios se levanta a favor tuyo. Póngase de pie y vamos a orar. Ya habíamos leído, mi hermano. Muchachos, si quieren pasen. Vamos a adorar. Habíamos leído en Éxodo capítulo 36, ese fue los versículos que terminamos. Llegó a ser tan abundante la ofrenda de ellos en su voluntad. ¿Qué pasó, mi hermano? Bezalel tuvo que decirle a Moisés, dile al pueblo que ya no ofrende más. Han dado mucho más de lo que se necesita para la obra del tabernáculo. ¿Han dado qué? Mucho más. Y Moisés le dijo al pueblo, ya dejen de ofrendar para el tabernáculo, ya no se necesita más. Porque cuando Dios levanta corazones voluntarios, mi hermano, generosos, Dios es el que está proveyéndolo todo. No es tu capacidad, no es tu esfuerzo, no es cuánto te mates, cuánto sudes, es la bendición de Dios. Y
qué hermoso es contar con la bendición de Dios. Y quiero que hoy te lleves esto en tu corazón. Cuando tú vayas a darle al Señor, o cuando tú quieras sembrar algo en este ministerio, quiero decirlo con todo respeto. Y lo he dicho ya varias veces. Por eso es que mi esposa me mira cada vez que va a hablar de ofrenda o de diezmo, a ver si yo le estoy haciendo mala cara o qué. Yo no soy una persona que le estoy pidiendo dinero, mi hermano. Si tú vas a dar algo, tú dalo de corazón, porque te nace en tu generosidad. Pero aunque tú no des, Dios va a levantar gente que dé en este lugar, porque Dios es el dueño de toda la obra que estamos haciendo. Antes de que esto estuviese así más poblado de lo que había, empezamos con una familia nada más. Y alguien dijo estas palabras cuando se fue esta familia. Dijo: voy a darle unas semanas para que no hagan más servicios ahí, porque la familia que estaba era una familia pudiente que podía sostener esto. Y yo le pregunté a mi esposa: ¿qué hacemos? ¿Vámonos otra vez a la casa? Y mi esposa me dijo que no, porque si Dios sostiene la obra, Dios proveerá el dinero. Y hasta el día de hoy, mi hermano, no ha faltado el dinero para pagar este lugar. No ha sido porque... Por eso yo no le estoy pidiendo nada, mi hermano. Si usted quiere dar algo, délo con generosidad porque le nace. Y si usted de repente tiene algún argumento en su mente, ¿y qué va a hacer el pastor con eso? Ni se le ocurra dar nada. No se le ocurra, mi hermano, porque cuando usted no tiene un corazón voluntario, Dios no va a bendecir su ofrenda. Porque Dios no bendice la cantidad que tú des, Dios bendice tu actitud conforme a lo que tú des. Eso es lo que bendice a Dios, la actitud que tengas. De Moisés se desprende de Moisés. Entonces, a lo que ¿qué Moisés hicieron los tenía ancianos? Si eran los voceros, 3 meses. llamaron a Quiere-